Muy buenos días. En nombre de la Corporación de Capacitación de la Cámara Chilena de la Construcción, les damos la bienvenida a este evento que se contextualiza en el ciclo de charlas que estamos desarrollando desde el OTIC CCHC para nuestras empresas adherentes y para todos los actores vinculados al sistema de capacitación y empleo. En esta oportunidad hablaremos sobre un retorno seguro al trabajo con diálogo social. Contamos con la experiencia de la especialista principal en seguridad y salud en el trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, Carmen Bueno, del presidente de la Mutual de Seguridad y expresidente de la CPC y de la Cámara Chilena de la Construcción, Lorenzo Constant, y el presidente de la Central de Trabajadores de Chile, Arturo Martínez, quien además fue presidente de la CUT y uno de los fundadores de esa institución. También saludo a José Garay, gerente general de la Corporación de Capacitación de la Cámara Chilena de la Construcción, quien será el encargado de moderar el espacio destinado a las preguntas de los asistentes y a la conversación de los panelistas. Los presentes pueden hacer sus consultas al chat que se despliega a un costado derecho de la pantalla de la plataforma a través de la cual estamos haciendo este evento y esperamos poder responder todas las preguntas, obviamente, dependiendo del tiempo que se determine. Bien, privilegiando el tiempo para los invitados, dejamos con la palabra a Carmen Bueno, experta de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que abordará sobre estrategias para que la reapertura de las empresas y el retorno a los lugares de trabajo en los tiempos de COVID-19 sean seguros y se eviten nuevos brotes de contagio. Adelante, Carmen. Hola, muy buen día a todos, a todas. Permítanme en primer lugar felicitar al OTIC de la Cámara Chilena de la Construcción por esta iniciativa y agradecerles porque hayan querido contar con la OIT y en particular conmigo para este evento. Evento que ya solamente en el título hace referencia a dos de los temas clave para la OIT en este momento, seguridad y salud en el trabajo y diálogo social. Los dos están en el corazón del concepto de trabajo decente, así que no nos podemos sentir más felices por esta iniciativa. Y además les confieso también, y esto ya es un comentario muy personal, que me hace especial ilusión compartir de nuevo panel con Lorenzo Constant y con Arturo Martínez. Quizá ellos no lo recordarán, pero hace más de 8 años, cuando yo llegué a Chile, hice mi primera presentación sobre el convenio 187. Ellos, desde sus respectivas posiciones entonces en la CPC y en la CUT, también hicieron comentarios a mi presentación. Así que es un viaje, de alguna forma, en el tiempo y me siento muy privilegiada de volver a compartir este espacio con ellos. Hablando de estrategias para el retorno seguro y saludable al trabajo en tiempos de COVID, díganme si se está proyectando correctamente la presentación. Sí. A mí me gustaría compartirles un documento, una herramienta en la que hemos trabajado fuertemente en los últimos meses precisamente sobre este tema. Es la herramienta de 10 pasos para un retorno seguro y saludable al trabajo en tiempos de COVID-19, herramienta que, como seguramente sabrán, ha sido utilizada como documento de referencia en el paso a paso laboral que el Gobierno ha lanzado recientemente. De alguna forma, nosotros lo que tratamos de impulsar con la utilización de esta herramienta y con su promoción es generar la idea de que si la seguridad y la salud en el trabajo ya eran un componente principal del trabajo decente, ahora van a ser elementos clave para la reactivación productiva y la recuperación económica post-pandemia o incluso durante el tiempo que tengamos que convivir con esta pandemia, que según los expertos pues puede ser más largo que el inicialmente previsto. De hecho, creemos que sin seguridad y salud en el trabajo, sin las medidas preventivas para evitar el riesgo de contagio y otros riesgos asociados a esta pandemia, no se va a dar esa reactivación productiva y la recuperación económica. Por lo tanto, esta vez, más que nunca, van a ser una inversión fundamental las medidas preventivas, y ya no solo para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores, como tradicionalmente decíamos, sino también ahora ya para proteger la salud de todos, trabajadores,
empleadores, sus familias y para no poner en peligro la propia estrategia de la reactivación. Esta herramienta de 10 pasos, por lo tanto, tiene como principal objetivo ayudar a empleadores, a trabajadores y a sus respectivos representantes en la adopción de esas medidas preventivas para ese retorno al trabajo seguro y saludable. Pero además de eso, creemos que hay que hacerlo con diálogo social efectivo en materia de seguridad y salud. Después veremos, ya sea a través del establecimiento de equipos bipartitos ad hoc, es decir, especialmente diseñados para conversar sobre este retorno seguro y saludable, o bien promoviendo el rol de los comités paritarios de higiene y seguridad. Por lo tanto, los destinatarios son muy amplios: empleadores, trabajadores, sus respectivas organizaciones y representantes, los comités paritarios, los expertos en prevención, supervisores, mandos intermedios, capataces y todas las instituciones y organismos que entendemos que son relevantes en estos ámbitos. La herramienta se inspira en algunos principios fundamentales y el primero es priorizar las medidas de prevención y control frente al riesgo de contagio para que la reapertura de las empresas y el retorno al trabajo sea seguro y saludable. Por mi acento habrán percibido que soy española y veo con tristeza cómo el proceso de reactivación productiva en mi país se está viendo en peligro precisamente por brotes de contagios en lugares de trabajo porque no se están adoptando adecuadamente estas medidas preventivas. Entonces les decía que para nosotros, cuando hablamos de medidas de prevención y control, también es muy importante hacer referencia a otro principio, y es el relativo a el orden jerárquico en la prevención de riesgos. Este orden jerárquico está contenido en las normas internacionales del trabajo, en los convenios y recomendaciones de la OIT en materia de seguridad y salud, y consiste básicamente en que hay que priorizar aquellas medidas preventivas que son más efectivas respecto a las que ofrecen una menor eficacia y eficiencia. Es decir, hay que partir por tratar de eliminar el riesgo, por ejemplo, promoviendo el teletrabajo en aquellos puestos de trabajo donde sea posible. Si ello no es posible, bajaremos un escalón en esta pirámide jerárquica de control y se adoptarán medidas de ingeniería, por ejemplo, el establecimiento de barreras de separación o cuidar los sistemas de ventilación para garantizar el distanciamiento físico, que hoy por hoy sabemos que es la medida que ofrece también mayor eficacia. Si ello no es posible, bajaremos al tercer nivel a través de medidas organizativas, por ejemplo, la redistribución de los puestos de trabajo para evitar esas aglomeraciones y garantizar la distancia física. Y después se aplicarán medidas administrativas, como son aquellas relativas a la limpieza y desinfección de los lugares de trabajo o a las medidas de higiene personal. Y como ven, en la base de esta pirámide se encuentran las medidas de protección personal, que sabemos que por sí solas no son suficientes o suficientemente eficaces frente al contagio si no forman parte de esta pirámide y van acompañadas de esas otras medidas que sí que ofrecen una mayor eficacia. A partir de ahí, de estos principios y de algunos otros, como son, como les decía, el diálogo social y sobre todo también garantizar un enfoque basado en el ser humano, incluso en la adopción de estas medidas de seguridad y salud. Estos son los 10 pasos que proponemos y algunos de los cuales han sido recogidos, como les decía, en el paso a paso laboral. Y el primer paso es garantizar el diálogo social. Para nosotros esta herramienta establece unos lineamientos básicos para que las empresas los aterricen en sus respectivos centros y lugares de trabajo, pero ese aterrizaje ha de hacerse con diálogo social. Ya sea bipartito o tripartito y ya sea a nivel sectorial. Estamos viendo algunas experiencias de sectores de actividad donde se están adoptando protocolos marco de carácter sectorial en materia de seguridad y salud para evitar este contagio y retornar de forma segura y saludable a los lugares de trabajo, o bien sea en el ámbito de empresa. Y en este sentido creemos que este es una oportunidad única para promover el rol
activo de los comités paritarios de higiene y seguridad. Creemos que en estos equipos bipartitos, sean equipos bipartitos ad hoc, en aquellos casos en los que no haya comité paritario o los propios comités paritarios, es idóneo que se integren también los técnicos de prevención de la empresa, que trabajen en conjunto con los técnicos, por ejemplo, de los organismos administradores, que haya la mayor representatividad de las distintas categorías y puestos de trabajo de la empresa y ojalá que también tengan un enfoque de género. Estos equipos de trabajo deberán definir su plan de trabajo, levantar actas, en definitiva, tener todas las herramientas que fueran aconsejables para que su trabajo sea efectivo y para que los acuerdos que en dichas instancias se adopten se implementen necesariamente. El segundo paso es decidir quién regresa al trabajo y cómo. Y en este sentido nosotros estamos aconsejando el establecimiento de sistemas por fases, es decir, la adopción de un enfoque por fases, partiendo de una fase 0 en la que seguramente acudirán a los lugares de trabajo el personal crítico, el personal absolutamente necesario y poco a poco se irá adquiriendo, se irá escalando en distintas fases hasta volver a esta nueva normalidad. Aquí en este plan habrá que evitar que aquellas personas trabajadoras que pertenezcan a grupos específicos, por ejemplo, pues personas de mayor edad o aquellas que tengan condiciones de salud preexistentes, no integren los equipos de las primeras fases. El tercer paso, como yo les decía antes, es garantizar el distanciamiento físico y la interacción y evitar la interacción física a través de medidas de ingeniería y organizacionales. Promoviendo, por ejemplo, en primer lugar, el trabajo a distancia o el teletrabajo allá donde sea posible y donde no, redistribuyendo los puestos de trabajo, revisando los procesos para reducir también en la medida de lo posible esa interacción y contacto entre las personas y también ese distanciamiento físico recomendado que desde la OIT estamos estableciendo en 2 metros. Si bien es cierto, y esto yo creo que es algo que todos estamos aprendiendo, estamos en mitad de una situación donde incluso las informaciones y las recomendaciones de los organismos internacionales pueden ser revisadas. Y ese es un principio que los que nos dedicamos a seguridad y salud lo sabemos. Este es un proceso de mejora continua, por lo que de momento nosotros seguimos aconsejando los 2 metros. En las medidas organizacionales estaría también, por ejemplo, el establecimiento y la revisión del aforo máximo permitido en los distintos lugares de trabajo, incluso en las distintas instalaciones, a fin también de garantizar esta separación. Las medidas de ventilación, ya sea ventilación natural o ventilación forzada, evitando, por ejemplo, el uso de ventiladores manuales. Otras medidas tienen que ver también con evitar aglomeraciones y garantizar el distanciamiento no solo en los lugares de trabajo, sino también en los desplazamientos al trabajo, por ejemplo, evitando en la medida en que sea posible el transporte colectivo. Se recomienda a las empresas que establezcan sus propios planes de movilidad o fórmulas de movilidad propias a fin de evitar también en la medida en que sea posible el uso durante un tiempo del transporte colectivo, del transporte público, si no es posible garantizar este distanciamiento. Y si los trabajadores tuvieran que utilizar transporte público, también aconsejamos flexibilizar al máximo los horarios de entrada y salida para evitar el uso de este transporte colectivo en los momentos de mayor aglomeración. A partir de ahí también esta revisión y esa flexibilidad se podrá dar incluso en el establecimiento de turnos, en el uso de lugares dentro de los centros de trabajo, por ejemplo, de salas comunes, como pueden ser comedores u otros. En las medidas organizacionales también entendemos que hay que tener un cuidado especial con las medidas de formación e información y distinguimos los dos conceptos. No es lo mismo entregar información que entregar
formación, es decir, capacitación, por lo que ahora más que nunca las charlas, los cursos, las capacitaciones a trabajadores, a supervisores, a empleadores, a los integrantes de los comités paritarios va a ser más importante que nunca. Y también otra medida organizacional importante es la relativa a la señalización, a cartelería, a material gráfico en lugares visibles de los centros de trabajo. La cuarta medida, y seguimos bajando, si recuerdan, en esa pirámide de control de riesgos, es la que tiene que ver con las medidas de limpieza y desinfección de los lugares de trabajo, de las instalaciones, de forma regular, incluso promoviendo campañas para que también los trabajadores de alguna forma se responsabilicen y adopten un rol importante en mantener limpio y desinfectado su lugar de trabajo y, por ejemplo, sus equipos de trabajo. En este sentido, también hay que recordar la utilización de aquellos productos químicos de limpieza y desinfección autorizados por las autoridades nacionales, insistir en la necesidad de formar a los trabajadores sobre la utilización de esos productos, por ejemplo, para evitar riesgos de intoxicaciones. Y también cuidar la limpieza y desinfección, por ejemplo, de los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, entre otros. El quinto paso tiene que ver con las medidas de higiene personal, que sabemos que son muy importantes en la estrategia de prevención frente al COVID, pero también habrá que establecer los medios y las instalaciones adecuados para facilitar que todas las personas en los lugares de trabajo puedan mantener esa higiene personal, lavado frecuente de manos con agua, jabón o con soluciones hidroalcohólicas, así como el tema, por ejemplo, de la higiene respiratoria, de las prácticas, por ejemplo, pues al limpiarse la nariz, al toser o al estornudar. El sexto paso, y ahora sí llegamos a la prevención o los equipos de protección personal, que como ven en la escala de la eficacia están relegados a un sexto lugar, porque entendemos que su uso o su eficacia es mucho más limitada. No obstante, también forman parte de las estrategias preventivas. Será necesario capacitar a las personas trabajadoras sobre no solamente entregarles los equipos de protección, sino también sobre su uso, mantenimiento, almacenamiento, etc. Un componente muy importante de estas estrategias tiene que ver con la vigilancia de la salud de las personas trabajadoras, monitoreando a diario de manera constante el estado de salud. Aquí también va a ser muy importante el autochequeo que todas las personas puedan hacer de su estado de salud, de cómo se sienten cada día, si han experimentado síntomas, y es necesario tener absoluta claridad sobre qué tiene que hacer la empresa en el supuesto de que se detecte algún caso o qué tienen que hacer las personas trabajadoras en el caso de que detecten que tienen síntomas y, por lo tanto, que no es aconsejable que acudan al lugar de trabajo. Esta pandemia sospechamos que va a tener consecuencias más allá de los contagios. Seguramente, y lo estamos viendo en las noticias, creemos que va a llegar una vacuna, pero habrá algunas consecuencias sobre las cuales quizá no tengamos vacuna. Por ejemplo, son los riesgos para la salud mental de las personas y otros riesgos asociados a la pandemia. Hemos visto cómo el miedo a perder los puestos de trabajo, el miedo al contagio, la ansiedad y el estrés asociado al trabajo también se están acentuando como consecuencia de esta pandemia en los últimos meses. Era ya un problema que venía creciente desde los últimos años, al menos en Chile. Del total de enfermedades profesionales reconocidas en el país, el porcentaje de aquellas que están afectando la salud mental de los trabajadores chilenos ha ascendido de forma muy importante en los últimos años y, por lo tanto, también creemos que las medidas para afrontar los riesgos psicosociales son importantes
para que formen parte de estos protocolos de seguridad y salud en las empresas, ya sea de aquellos trabajadores que, por ejemplo, están trabajando en teletrabajo y ahí reconocemos que no es lo mismo el teletrabajo que todos habíamos vislumbrado con anterioridad a la pandemia que el que se está produciendo en situación de confinamiento, y también creemos que se puede hacer, se debe dar atención a otros riesgos como los riesgos ergonómicos o, por ejemplo, los riesgos asociados a la utilización de productos químicos en las operaciones de limpieza y desinfección a las que antes me refería. Yo les decía al principio que también es necesaria una actualización constante de estas medidas, y si estamos diciendo que hay que revisar, por ejemplo, la redistribución de los lugares de trabajo, de los croquis, de la ubicación de los puestos de trabajo para garantizar el distanciamiento físico entre las personas, también vamos a tener que revisar los planes de emergencia y evacuación, sobre todo en un país sísmico como es Chile, donde hay planes de emergencia, hay simulacros, por ejemplo, ante temblores o terremotos. Y este también creemos que tiene que ser parte de estas estrategias. Y el último paso es el monitoreo constante. Estamos hablando de ciclos de mejora continua, es decir, incluso cuando se adopte el protocolo de seguridad y salud y se implementen las medidas preventivas y se vaya escalando en ese enfoque por fases para el retorno seguro y saludable, vamos a ver cómo hay medidas que se van a revisar. Ayer, por ejemplo, me decían los colegas de la OMS que están empezando a revisar el tema, por ejemplo, de la toma de temperatura en los lugares de trabajo, porque sabemos todos que hay personas contagiadas que no sufren síntomas, que no tienen aumento de temperatura, por lo tanto, va a haber medidas que va a ser necesario revisar o incluso sustituir por otras, y por eso el último paso está dedicado precisamente a ese monitoreo y actualización constante de los riesgos y de las medidas de prevención y control. Por último, me gustaría contarles que además de esta herramienta de 10 pasos, hemos trabajado en otros recursos que están a disposición de empleadores y de trabajadores para afrontar los riesgos que presenta el contagio de esta enfermedad. Algunos tienen una mirada sectorial, como es el caso de agricultura o de minería. Otros, por ejemplo, están dedicados al tema del teletrabajo y, en definitiva, o a la salud mental. Y, en definitiva, creemos que pueden ser lineamientos importantes para considerar. Pero, insisto, el verdadero valor de estos lineamientos y de estos recursos va a estar en el aterrizaje específico a los lugares de trabajo, de acuerdo con las características concretas de los mismos, de acuerdo con las condiciones biológicas de los trabajadores, y todo esto tiene que ser el resultado de un diálogo social efectivo, ya sea a nivel nacional, ya sea a nivel sectorial o a nivel de empresa, porque hoy más que nunca la seguridad y la salud no es exclusivamente un tema técnico, sino que es un tema de empleadores y de trabajadores, de participación y de consulta. Y no sin agradecerles su atención, les comparto también el link desde el cual se pueden descargar esta herramienta de 10 pasos con el deseo de que sea de su utilidad. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Carmen, por tan interesante presentación, la que quedará a disposición de todos de todos los asistentes que son parte de este evento. Ahora dejo con la palabra a José Garay, gerente general de la Corporación de Capacitación de la Cámara Chilena de la Construcción, quien va a moderar el panel de conversación entre los invitados. Adelante, José, buen día. Buen día, Ítalo, muchas gracias. Bueno, saludar a todos quienes nos acompañan hoy y muy especialmente a Carmen, Lorenzo y Arturo, quienes han tenido la gentileza de acompañarnos en este foro de discusión, donde desde su posición de referentes nos aportarán su mirada respecto a un tema tan relevante como la seguridad de los trabajadores en el contexto de pandemia que estamos viendo hoy día. Sin duda, la crisis sanitaria ha impactado fuertemente al país en las esferas tanto social como económica, afectando el empleo, provocando un deterioro generalizado de la calidad de vida de las personas. Y esto, sumado a las condiciones propias del aislamiento, han provocado un impacto psicosocial, como mencionaba Carmen, muy relevante sobre los trabajadores, que debe no solo preocuparnos, sino también ocuparnos. Como Corporación de Capacitación de la Cámara Chilena de la Construcción, creemos que el capital humano es el motor del desarrollo.
Y desde nuestra posición de líderes del sistema de intermediación tenemos la obligación de contribuir activamente a que la capacitación sea un factor relevante en la creación de valor social, que impacte tanto las oportunidades de empleabilidad de los trabajadores como la productividad de nuestras empresas adherentes. Entonces, en este contexto creemos que la seguridad y salud en el trabajo va a ser sin duda un eje fundamental en el proceso de reactivación productiva y en la tan anhelada recuperación económica de nuestro país, donde la capacitación y, como decía Carmen, el diálogo bipartito son clave en enfrentar con éxito el retorno al trabajo presencial, desarrollando, como mencionaba Carmen en su presentación, planes de retorno secuencial, participativo, mejoras en los espacios de trabajo, que aseguren una correcta interacción de los trabajadores, programas de capacitación y también, ¿por qué no?, el elemento importante del autocuidado propio de los trabajadores para cuidar su propia salud y la de sus compañeros. Entonces, en este desafío de avanzar con éxito hacia una nueva forma de trabajar, comentábamos, se requiere una mirada amplia, tanto público como privada, donde el diálogo participativo será la clave, ¿no? Y en este contexto es que hoy nos hemos reunido a reflexionar, buscando aportar a la discusión respecto a las mejores estrategias de desconfinamiento y retornos seguros al trabajo, que pongan énfasis, lo mencionó también Carmen en su presentación, en el cuidado de los trabajadores y también, obviamente, en la continuidad operacional de nuestras empresas, para que juntos salgamos fortalecidos de esta crisis. Así que sin alargarme mucho más y dando la palabra a los especialistas en el fondo, quiero dejar con ustedes al presidente de la Mutual de Seguridad, expresidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, como también fue presidente de la Cámara Chilena de Construcción, Lorenzo Constans, para que nos entregue su visión respecto a estos temas. Lorenzo, por favor. Bueno, muchas gracias, José. Yo quisiera resaltar los 10 pasos que ha descrito Carmen de manera muy detallada el trabajo de la OIT. Yo creo que cumplen una labor no solamente en el país, sino que a nivel mundial. Así que decirles que con cierta tranquilidad les puedo contar que muchas de las cosas que están ahí descritas, nosotros las hemos implementado ya como empresa, como mutual. Aquí yo tengo una suerte de una camiseta de 2 colores, porque hablo a nombre de la mutual, que es el cargo que hoy día tengo, pero no me puedo desprender de mi responsabilidad como empresario, que también es el que tiene que ver con el reinicio. Como mutual, nuestro foco siempre está en los trabajadores, o sea, en el fondo esa es la razón de nuestra existencia. Ojalá que no tuviéramos accidentes y por lo tanto la prevención es clave. Y nosotros hemos implementado un programa ahora que se llama Más Prevención en un Nuevo Contexto. ¿Y por qué hemos puesto ese nombre? Porque el contexto en el cual nosotros nos desarrollamos es siempre en el sitio y lugar de trabajo, ¿ya? Pero aquí esta pandemia nos ha sorprendido a todos y por lo tanto se han incorporado otros ámbitos, que son, uno, el del trayecto, que ya lo sufrimos también porque los trabajadores lo soportan, porque los accidentes de trayecto es un número importante, y el otro ya es la incorporación del hogar, que se ha incorporado de manera, podría decir, un poco repentina a través del teletrabajo, que es lo más visible, pero también en el ámbito del hogar, más el desplazamiento, más el lugar de trabajo. O sea, finalmente lo que nosotros tenemos es incorporado esto. Y lo que sí yo les puedo hablar con propiedad, porque nosotros en el hospital tenemos alrededor de 1000 trabajadores que han estado sometidos a un trabajo bastante distinto al habitual. Y por lo tanto, por de pronto, tuvimos que incorporarnos a la red integrada de salud. Pusimos a disposición en el fondo del Ministerio de Salud todo esto. Y eso ha significado que muchas de las medidas nosotros las hemos tomado. La gente que atiende público tiene un separador, hemos separado los asientos marcados, hicimos una entrada especial para el tema COVID, cambiamos los horarios, la gente de cierta edad con prevalencia también se ha ido a su casa. Y todo eso, yo quisiera resumirlo en esta primera participación, en que el foco ha estado en los trabajadores. ¿Y por qué? Porque nosotros lo primero que hicimos en marzo, yo llamé a la presidenta del sindicato de la Mutual de Seguridad para contarle de que estábamos todos nerviosos, que estábamos todos preocupados, que no sabíamos la dimensión de lo que venía encima y que para poder afrontarla con éxito, lo primero que hay que sentarse es una mesa para ir incorporando ideas. No todas las ideas a veces resultan, ni todas las ideas a veces se acogen, pero en el fondo esto de ir intercambiando y pimponeando situaciones, yo creo que nos ha dado resultados, por lo menos en el trabajo que hemos desarrollado en el hospital. Y termino con esto, porque nos ha permitido atender a los trabajadores de las empresas adherentes. Y eso es la primera preocupación que tuvimos, así que esta cosa de implementar medidas
Hay algunas que a lo mejor nos faltan, Carmen, que las vamos a implementar rápidamente, pero en el fondo, en general, el contexto estuvo enfocado a los trabajadores, prevención, toma de medidas, diálogo social y estar dispuestos a atender a los trabajadores que sufrieran alguna situación respecto a esta pandemia. Perfecto, muchas gracias, Lorenzo. Bueno, quisiera darle el pase a Arturo Martínez, que nos acompaña hoy, el expresidente de la Central de Trabajadores de Chile y expresidente y fundador de la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT. Arturo, escuchamos tu visión. Bueno, yo decía que la pandemia ha modificado nuestro modo de vida, también nuestros puestos de trabajo. Un buen tiempo tenemos que trabajar en esta situación. También los empleadores y los trabajadores tenemos y debemos asumir con mucha responsabilidad esta nueva realidad que amenaza la salud y la estrategia de retorno seguro al trabajo. Y empezar por fortalecer comités paritarios y dotarlos de condiciones para que se comprometan en la prevención, la fiscalización y el control de las medidas que se adoptan. El diálogo social con el sindicato es una condición privilegiada para la aplicación de los protocolos de contención a los contagios. Un diálogo franco, verdadero, es fundamental hoy día para generar un clima de mayor confianza para la aplicación y cumplimiento de las medidas sanitarias. Será necesario implementar un mecanismo efectivo de información y capacitación para los trabajadores y también para su familia respecto de las medidas sanitarias y los riesgos psicosociales que la pandemia nos trae, que ha creado incertidumbre y ha creado mucha preocupación en los trabajadores, que finalmente puede que muchos contraigan estas enfermedades sociales que van a ser complicadas y debemos atender. Al respecto, quiero señalar que nuestra central ha estado llevando a cabo algunos seminarios para orientar cómo enfrentar y detectar las enfermedades psicosociales. Ha sido bien recibido por los trabajadores que se han metido en cuarentena y aquellos trabajadores que se pegan en el trabajo. Invertir en la prevención es una condición fundamental para evitar el rebrote, asegurar la continuidad de la economía. Esto es poner el centro de la preocupación en las personas del trabajador. Hoy día tenemos que atender la persona, que creo que la persona que ha manifiesto que las empresas tengan capital, tecnología, si no están las personas, la situación y la economía no funciona. Los trabajadores y trabajadoras tienen temor de ir al trabajo por la imposibilidad de distanciamiento social en la locomoción colectiva. Eso hemos recomendado y ojalá que se tome en cuenta la implementación de horarios y turnos diferidos que reduzcan las aglomeraciones, sobre todo en las horas puntas. Muchas empresas sí lo han hecho, pero todavía falta mucho, sobre todo en la mediana y pequeña empresa. Yo creo que algunas empresas también la forma de implementar su propia locomoción para evitar los contagios. Hay mucho que hacer al respecto del tratado de trabajadores, porque aquí es la forma de contagio. En las empresas se deben implementar medidas de distanciamiento, limpieza y desinfección de lugares de trabajo,
ante cada uno de los turnos y a la entrada y salida de los trabajadores. Implementar medidas de prevención y desinfección en los baños, vestuarios, comedores. Por sobre todo, estos lugares son de gran aglomeración y cercanía física. Creo que las empresas también deberían buscar la forma de tener puertas de entrada y salida de los trabajadores que no se reencuentren. La mayoría de los contagios son externos a la empresa, por lo que es fundamental el control de temperatura y vigilancia de entrada y salida de los turnos. Una efectiva trazabilidad que permita aislar de forma rápida y segura a los contagios. La empresa hoy día es una comunidad, con los gerentes, los trabajadores, los proveedores, los clientes, las visitas. Todos deben someterse a las medidas normales, las medidas y normas de seguridad al interior de la empresa. Por último, quisiera decir que hay que buscar la forma de implementar comités de prevención en las empresas de menor tamaño. Y de los comités comunitarios por norma se crean empresas superiores a 25 trabajadores, pero los trabajadores laboran en empresas menores a estas. Esto es el aporte por ahora en esta intervención. Muchas gracias, Arturo. Bien, muy relevantes conceptos que esgrime Arturo, como por ejemplo el de la empresa como una comunidad, reforzando el contexto de diálogo participativo que hemos venido discutiendo a lo largo de la jornada de hoy. Bueno, quisiera dar paso ahora a la ronda de preguntas y el foro en sí mismo, partiendo con una reflexión en torno a los desafíos de seguridad y salud en el trabajo, entendiendo que hoy día Chile está en un nivel de desarrollo de cultura de seguridad y salud ocupacional, tanto desde el punto de vista de cómo las empresas lo entienden y cómo los trabajadores lo entienden, y me gustaría profundizar un poco sobre cuál es la responsabilidad que incumbe a cada uno en este desafío, a trabajadores y a empresas, y qué podemos aprender también de la experiencia internacional en esta materia. Y ahí me gustaría partir quizás dándole la palabra a Carmen. José, he tenido algunas dificultades con el sonido y solamente he escuchado la última parte de tu pregunta. ¿Crees que sería posible repetirla? De todas maneras, la pregunta es, ¿qué responsabilidad incumbe a empresas y a trabajadores en el desafío del desarrollo de una cultura de seguridad y qué podemos aprender de la experiencia internacional en esta materia? Bueno, yo creo que aquí es importante señalar que, al menos desde la perspectiva de los convenios de OIT, desde las normas internacionales del trabajo, la responsabilidad de la seguridad y la salud de los trabajadores corresponde siempre a los empleadores. Eso no significa que los trabajadores no tengan obligaciones. Hay un listado exhaustivo de obligaciones que también corresponden a los trabajadores, por lo que de alguna forma hablaríamos de obligaciones compartidas. Por eso nosotros creemos, y de alguna forma se refleja también en la herramienta de 10 pasos, que va a haber una serie de medidas que van a tener que ser implementadas por las empresas sin perjuicio de la necesidad de no solo participación y consulta de los trabajadores, sino también su necesaria colaboración en la implementación de las mismas. Pero para obtener la colaboración de los trabajadores volvemos a un tema clave. Es importante el diálogo social. Es importante que las medidas preventivas no sean diseñadas exclusivamente por las empresas o por los organismos administradores o por los departamentos de prevención, sino que sean fruto de ese diálogo social, que sean consensuadas, porque después su implementación por parte de los trabajadores va a ser mucho más efectiva si antes han sido negociadas, consensuadas y discutidas bipartitamente. Perfecto. Lorenzo, Arturo, si quieren comentar al respecto. Mira, esta pandemia ha demostrado claramente que aquí hay que trabajar literalmente en equipo. Cuando uno usa mascarilla y usa estos protectores que nosotros en la Mutual hicimos unas mascarillas aquí para usarlas, ¿ya?
lo que hace finalmente es que uno se cuida no para sí, se cuida para que el prójimo no se infecte. Porque hay que partir de la base de que todos somos portadores. Hasta el momento nadie sabe, salvo que se manifieste la enfermedad, somos potenciales portadores. Y por lo tanto, la primera medida es respetar al prójimo, porque eso significa que tú lo estás cuidando. Y eso hace que es estrictamente necesario el compartir ideas, el compartir medidas, porque resulta que la medida que hoy día puede ser muy útil, a lo mejor en 15 días más no lo es tanto. Esto es una cosa que ha ido evolucionando. Entonces, yo creo que el diálogo social hay que mantenerlo permanentemente, no ahora, no ahora. Lo que pasa es que hoy día se hace estrictamente más necesario. Entonces, yo creo que es súper importante el comité paritario en ese sentido, que es una estructura que está y que por lo tanto hay que manifestarla en su actividad diaria. Por lo tanto, hay otra cosa. Esta enfermedad o esta pandemia nos ha llevado a que no solamente podemos trabajar en el ámbito del lugar de trabajo, sino que también, como decía Arturo, el transporte puede ser una dificultad propia. Y por lo tanto, nosotros en algunas, me voy a referir a la Mutual, lo primero que se hizo un catastro de dónde vivían los trabajadores. En el hospital hay 1000 trabajadores y eso tuvo que seguir funcionando. Entonces se hizo un cambio de horario, pero no solamente con el horario, sino que también con el distanciamiento, lo que permitía que en la restricción de horario pudieran tener transporte. Pusimos transporte también, lo que decía Arturo. Pero aquí hay una cosa que nosotros propiciamos. Hay 7 reglas de oro, que son, nosotros estamos asociados a una organización internacional. La primera regla de oro es la presencia y compromiso del líder. Si aquí el líder no se compromete, y no estoy hablando del jefe, del líder, ¿ya? En los trabajadores existen líderes que motivan a la gente, y la última de los 7 es el compromiso individual. Y yo creo que si esas dos cosas se juntan, se pueden lograr cosas muy positivas, porque aquí el cuidado no es solo personal, es el cuidado propio para el semejante. Y yo creo que eso hay que intensificarlo. Todos nos necesitamos aquí, todos. No hay nadie que pueda superar esta cosa solo. Necesitamos la ayuda de todos. Perfecto. Gracias, Lorenzo. Arturo, ¿algún complemento? Quiero destacar la necesidad del diálogo social. Nuestro país no tiene mucha cultura de diálogo y creo que ese es un déficit muy importante y que hoy día necesitamos fortalecer. Como decía Lorenzo, no es posible, nadie solo puede salir de esto. La empresa solo, medidas unilaterales, no va a lograrlo. Necesitamos conversar, necesitamos entendernos, necesitamos entre todos enfrentar este tema. El diálogo franco, verdadero, en la empresa es fundamental. Creo que hoy día la única posibilidad de entenderlo así y aplicar medidas, cuando la empresa toma medidas no con los trabajadores, con el sindicato, la gente tiene desconfianza. Y aquí lo que hay que hacer es crear confianza para enfrentar de buena manera. También quiero destacar un tema. Hay empresas en nuestro país que han logrado entenderse con los trabajadores, hacer un buen diálogo y enfrentar de mejor manera la pandemia. Hay una cantidad de empresas también que han tenido muchos errores y han violado incluso la norma sanitaria. Mucha gente en bodegas escondidas trabajando sin tener que hacerlo. Otros peores metiendo trabajadores en las maletas de los autos para llevarlos a trabajar. Esa conducta debemos tratar de cerrarla en nuestro país y buscar la forma de que de una manera por todas instalar una cultura de prevención y respeto a la norma sanitaria y a las normas laborales. Perfecto, muchas gracias, Arturo. Muy importante el diálogo como herramienta de construcción de confianza. Estamos recibiendo algunas preguntas de la gente que nos acompaña hoy. Hay una que hace referencia en particular a cuáles deberían ser las prioridades para prevenir los riesgos psicosociales producto de la pandemia. Carmen lo mencionó en su exposición, no hay vacuna para los efectos psicosociales de esta pandemia. ¿Cuáles son desde su perspectiva los principales
prioridades que se debieran abordar para prevenirlos y reducirlos. Nosotros entendemos que hay varias herramientas que ya desde hacía algún tiempo se venían desarrollando y Chile es uno de los países que en este sentido más rápidamente avanzó. Para evitar los riesgos psicosociales, lo primero que hay que hacer es evaluarlos, al igual que se hace con cualquier otro riesgo, con un riesgo, por ejemplo, pues de exposición a un nivel de ruido que me puede producir una sordera profesional, una hipoacusia. Es muy fácil medir un nivel de ruido, solo necesitamos un sonómetro o un dosímetro. En cambio, medir el riesgo psicosocial es algo más complejo. No hay un dosímetro, ¿verdad?, que mida el clima laboral o el nivel de estrés laboral. Chile desde hace muchos años avanzó en el desarrollo de una metodología de evaluación de riesgo psicosocial, que es la metodología, el método Suceso ISTA 21, que es de obligado cumplimiento en las empresas. Las empresas están obligadas, entiendo que a partir de cierto tamaño, a hacer esa medición de riesgo psicosocial y si detectan con esa encuesta, porque, insisto, no hay ese sonómetro o ese aparatito, pero sí que hay unas encuestas de percepciones anónimas que los trabajadores responden para medir hasta qué niveles de estrés o cuáles son los factores de riesgo psicosocial que están influyendo negativamente en la salud mental de los mismos. Y a partir de ahí adoptar medidas preventivas. Pero es necesario primero saber de qué estamos hablando y cuál es el riesgo y los factores de riesgo psicosocial de la empresa. Entre las medidas preventivas son muy extensas. Por ejemplo, pues sabemos que el teletrabajo durante esta pandemia pues ha generado estrés en los trabajadores, por ejemplo, con jornadas exhaustivas de trabajo. Se han extendido esas jornadas de trabajo. Por lo tanto, quizá va a haber que revisar las cargas o el reparto de las cargas de trabajo. Va a ser más necesario que nunca asegurar un cumplimiento de las jornadas de trabajo. El tema de la desconexión digital, que como saben también fue incluido en la Ley de Trabajo a Distancia y Teletrabajo, a iniciativa o a solicitud de la OIT. Hay que evitar que el distanciamiento físico que supone el teletrabajo o el trabajo a distancia se convierta también en un distanciamiento social. A mí no me gusta cuando escucho incluso en los medios de comunicación hablar de que durante esta pandemia es necesario el distanciamiento social. No, no es necesario el distanciamiento social. Es necesario el distanciamiento físico entre las personas para evitar el contagio. Pero no siempre el distanciamiento físico, y este es un claro ejemplo, supone un distanciamiento social. Yo ahora mismo tengo una relación social con todas las personas que nos están atendiendo y con las personas que me acompañan en este panel, aunque sea un panel virtual. De la misma forma que sigo teniendo reuniones virtuales con mis colegas de trabajo a los que no veo físicamente desde hace muchos meses. Hay que evitar que este miedo al contagio, el miedo a perder el trabajo se convierta en una nueva pandemia y por lo tanto creemos que incluso los liderazgos a los que hace referencia Lorenzo también ahora tienen que ser nuevos liderazgos. Yo tengo a mi líder, a mi director, tampoco lo veo hace muchos meses, pero esta es una buena oportunidad para repensar esos liderazgos y para evitar esos riesgos psicosociales. Eso respecto a la prevención. También nos preguntan por la recuperación. Efectivamente, también va a ser necesario establecer algunas estrategias de recuperación de los trabajadores frente a los riesgos psicosociales, pero quizá lo primero que hay que partir es con el reconocimiento de esos riesgos psicosociales como enfermedad profesional cuando efectivamente tienen un origen laboral. Yo me refería al principio de mi presentación con esa tendencia creciente en el caso de las estadísticas y de las cifras de enfermedades profesionales de Chile sobre el número de enfermedades o el porcentaje de enfermedades profesionales reconocidas que tienen que ver con la salud mental.
Pero no nos olvidemos que el gran porcentaje de enfermedades profesionales denunciadas no se reconocen finalmente como enfermedades profesionales en este país. Y sabemos las dificultades que ello supone, a veces porque es muy difícil demostrar ese origen laboral, otras veces porque ha transcurrido mucho tiempo entre la exposición al riesgo y la aparición de los primeros síntomas, pero a pesar de esas complejidades creemos que es necesario seguir avanzando en estos temas. Y de la misma forma que hay una tendencia positiva en la siniestralidad, en los accidentes de trabajo, y ha habido una reducción significativa de la tasa de accidentabilidad en Chile, ahora es una buena oportunidad también para seguir mejorando en el reconocimiento, en el diagnóstico y en la prevención de las enfermedades profesionales, incluidas, por supuesto, las de salud mental. Perfecto, gracias, Carmen. Arturo, Lorenzo, ¿algún comentario respecto al tema? Mira, nosotros en la Mutual de la Cámara de la Construcción, el tema mental, vimos que subía las tasas independientemente de la pandemia. O sea, había una dificultad. De hecho, nosotros trabajamos mucho con ISTAS 21 porque nos visitan médicos y tenemos contacto directo. O sea, yo incluso he estado en las oficinas de ellos en Valencia, nos hemos recibido bien, entonces yo creo que hay una experiencia. Lo que sí es importante tener claro es lo siguiente. Yo creo que ahora a este tema de la salud mental se le han agregado dos factores que son adicionales y que dificultan más todavía. ¿Por qué? Porque nosotros como organismo administrador tenemos que velar por el lugar de trabajo. Pero aquí se le han agregado dos ámbitos que son el trayecto y el hogar. En el hogar también hay presiones. Entonces, a veces es difícil detectarlo. Y nosotros lo que hemos usado es que nuestro equipo médico es la conversación, la manera de buscar la fórmula para que esta situación de presión que va a provocar la recuperación, sin lugar a dudas que va a afectar a esta causalidad. Y lo que nosotros hemos hecho es reforzar el equipo, ha habido llamadas telefónicas, ha habido contención a través de eso. También este contacto estrecho, cuando se desarrollaba, también produce una especie de tensión al interior. Si uno le suma los factores, la pérdida de trabajo, por último, la suspensión del trabajo, el efecto que produce en algún cercano, sobre todo si esta presión se produce porque el fallecimiento de alguno. O sea, aquí hay ciertos factores que han ido influyendo. Nosotros lo que hemos hecho es hacer contención física, hacer contención telefónica, estar preocupado de la situación de los trabajadores. No siempre uno lo hace con éxito, pero hemos tomado medidas al respecto. Yo creo que el gran desafío que viene hacia adelante, cuando se empieza a normalizar, es superar los temores comprensibles y los temores que producen un efecto, como tanto en el trabajo, como en el trayecto y como en el hogar. Por eso que yo decía hace un momento atrás, nadie es capaz de salir solo. Aquí el Superman no existe, o la Superwoman, para no ser discriminatorio. Yo creo que aquí esto se sale en la medida en que se trabaje en equipo, en que esto que hablamos del diálogo, el de la comunicación, el de la preocupación. No basta con tomar la temperatura, como decía Carmen. A veces es la temperatura, a veces es el dolor de garganta, a veces es el dolor de espalda, a veces la dificultad de respirar. ¿Y cómo se sabe eso? Se sabe conversando. Basta más simple. Nosotros teníamos un director aquí en la Mutual que decía, aquí en los lugares de trabajo, lo primero que hay que decir es, ¿cómo estás? Y eso involucra cómo estás anímicamente, cómo estás físicamente, y yo creo que ese tipo de cosas hay que fomentarlo, hay que incentivarlo, hay que tratar de que hayan espacios de conversación, incluso suspensión a veces. 5 minutos, no es necesario juntar a todos los trabajadores de una obra o de una industria, pero sí juntar a los más cercanos, así muchachos, 5 minutos, vamos a conversar a ver cómo están, qué problema tienen, y esa cuestión a veces cuando a uno lo escuchan, es suficiente una herramienta de inicio de un tratamiento para recuperar ese estado de ánimo, esa seguridad, esa motivación de trabajar diariamente. Perfecto, gracias Lorenzo.
Al parecer tuvimos algún inconveniente técnico y Arturo se desconectó de la reunión. Pero no quería, y ya estamos un poco encima del tiempo, pero no quería cerrar la reunión y el foro de discusión, sino una pregunta que surge de las personas que nos acompañan hoy día, que es muy relevante, y que hace relación con cómo vamos a transitar hacia esta nueva forma de trabajar. Entendiendo que el teletrabajo llegó para quedarse, hay muchas compañías que ya están evaluando instalarlo como una medida permanente o semipermanente, y la normativa vigente no necesariamente se hace cargo de todos los elementos que van surgiendo en esta interacción empresa-trabajador y dónde están los límites de las responsabilidades de ambos, en el autocuidado o el cuidado que el empleador puede asignar. Entonces, desde esa perspectiva me gustaría escuchar su visión respecto a cómo podemos como sociedad, como país, transitar hacia esa nueva forma de trabajar, probablemente muy apalancada en el uso del teletrabajo como un sistema en el que muchos trabajadores se van a ver envueltos de manera permanente en el futuro. Activado el micrófono. Sí, está activado. Ahí volvimos a recibir a Arturo. Qué bueno que te recuperamos, Arturo. Estábamos justamente discutiendo sobre los desafíos de esta nueva forma de trabajar que se va a venir a instalar en el país en materia de teletrabajo y cómo en este diálogo entre empresas y trabajadores podemos llegar a consensos respecto a las mejores formas de instalar el teletrabajo como una forma de trabajo permanente que cuide a los trabajadores y también le permita productividad a las empresas. No sé cuál es tu visión en esta línea. Sí, recién me conseguí un nuevo equipo, así que ahora lo puedo ver. Agradecemos el esfuerzo, Arturo. Bueno, creo que el tema del teletrabajo era algo que se venía de alguna forma implementando lentamente, pero ahora con la pandemia se ha masificado y creo que se va a quedar como forma de trabajo. Muchas empresas van a optar por ello, lo que significa una buena regulación legal y preocuparse de los efectos que ello trae. Las jornadas de trabajo no son establecidas en el teletrabajo. Hay gente que trabaja 12 horas en su casa. En el caso de las mujeres es mucho más complicado porque están en el teletrabajo y están atendiendo a su hijo o atendiendo muchas veces situaciones del hogar. Entonces es una situación de que puede dañar fuertemente la vida y la calidad de vida y el tema emocional. Creo que necesitamos enfrentarlo de buena manera, estableciendo jornadas, pausas para que las personas descansen y con reglas del juego claras. Entonces creo que el teletrabajo trae otras consecuencias emocionales y que puede traer alguna situación de enfermedades mentales. Yo quisiera plantear un tema de fondo que es el tema de los efectos psicosociales que ha traído la pandemia, porque no es solamente el temor al contagio, es la rebaja de salario, el endeudamiento que han sufrido los trabajadores, la incertidumbre de no saber qué va a pasar con su trabajo al futuro. Y de alguna forma esta situación lo ha llevado a una situación de estrés que ha generado problemas familiares, se ha incrementado la violencia intrafamiliar, donde el mayor costo lo está pagando la mujer. Entonces creo que hay que implementar alguna medida de apoyo a los trabajadores y trabajadoras en este aspecto. Y creo que una de las medidas fundamentales está en buscar ayudarlo a detectar cuál es la situación que genera y cómo el problema del psicosocial y cómo enfrentar o amortiguar esos efectos a través de seminarios, capacitación. Y creo que aquí estamos fallando porque esto se está hablando hace ya 4 meses del tema, pero no hemos implementado mucho esto. Creo que aquí hay una tarea que hacer. Y termino señalando y fortaleciendo la idea del diálogo social. Yo creo que nos da una tremenda oportunidad de entender que nadie sale solo de esto y que todos lo necesitamos
y que los trabajadores y empresas tienen que buscar la forma de darle continuidad a la empresa y por ese lado fortalecer la idea del empleo. Y en ese sentido creo que el sindicato juega un rol importante en este diálogo, pero un diálogo que sea un diálogo constructivo, un diálogo para avanzar, un diálogo para resolver, y no un diálogo por mostrar que hay diálogo, pero al final del camino no se avanza ni se resuelve nada. Creo que necesitamos entender que esta pandemia nos va a dar un diálogo de establecer una forma de relaciones laborales distintas a las que hemos venido implementando en nuestro país, y puede que de esto podemos salir fortalecidos en términos de relaciones laborales. Perfecto, muchas gracias, Arturo. Sin duda, el diálogo social ha sido el denominador común de esta conversación. Lamentablemente el tiempo se nos acaba. Todos nuestros invitados tienen una agenda bien completa y compleja, si es que queremos dejarlos en libertad. No sin antes agradecerles profundamente el que nos hayan acompañado hoy. Creo que este diálogo social del que hablamos y que concluimos hoy día parte por sentarnos a conversar en instancias como esta. Y también, obviamente, en las empresas a nivel de sindicatos, trabajadores, comités bipartitos, etcétera. Así es que, agradeciéndoles nuevamente la participación y la construcción de este diálogo social, les agradecemos a todos también que nos están escuchando y fueron hoy día estuvieron presentes hoy día en esta actividad. Recibimos muchísimas preguntas, hubo mucho interés del público, lamentablemente no pudimos atenderlas todas, pero de todas maneras las vamos a ir recogiendo y respondiendo a la medida que se pueda posterior al cierre de la actividad. Así es que muchas gracias, Carmen, Lorenzo, Arturo, por la participación hoy día. Y a todos los que nos están escuchando, bueno, seguimos con este ciclo de charlas. La idea es poder ir instalando estos temas que son de interés público en nuestro quehacer diario. Así es que muchas gracias a todos y que tengan un buen cierre de semana. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Chao, chao. Adiós a todos. Gracias.